así ya saben que estamos siendo grabados. Voy a tu video, que está acá preparadísimo. Y lo ponemos. Me dicen, si se escucha, básicamente. Bueno, buenos días a todos. Esta es la defensa de la monografía que realicé durante este año, la cual se titula La utilización del Mundial Argentina 1978 por parte del proceso de organización nacional. Y como lo expresé en el escrito, el objetivo del mismo consiste en investigar acerca de las acciones tomadas por los integrantes del proceso de organización nacional, partiendo del supuesto de que los mismos utilizaron el Mundial de Fútbol organizado en Argentina en el año 1978 para así mostrar al mundo que las condiciones políticas y sociales en Argentina eran prósperas, ocultando así la verdadera situación del país. Para poder corroborarlo, me basé tanto en textos de autores que se dedicasen al tema en profundidad, como también en recortes de diarios de la época y testimonios de personas relacionadas a sucesos ocurridos durante el periodo en el cual la dictadura militar gobernó el país. Para introducirnos ahora hacia el tema, debemos tener en cuenta lo siguiente: que el 24 de marzo la Junta Militar dio comienzo a un golpe de Estado en contra del gobierno de María Estela Martínez de Perón, y en ese momento empezó el periodo gobernado por el proceso de organización nacional, el cual se extendió hasta 1983 con la vuelta de la democracia. Durante este gobierno dictatorial, la sociedad argentina fue víctima de la violencia sistemática ejercida por la dictadura a través de la tortura, la represión, la desaparición forzada de personas y la violación a los derechos humanos. Una vez en el poder, las Fuerzas Armadas debían como encontrar la forma de alcanzar un fuerte consenso social, y para ello tomaron al desorden como enemigo, adjudicándoselo al periodo previo a su gobierno y acogiendo a la paz social supuestamente como estandarte. La novedad de este autodenominado proceso dictatorial con respecto a los anteriores ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX en Argentina es que el gobierno no tenía decidido de antemano su fecha de salida. Ellos se mantendrían en el poder hasta que lo decidan, y por eso sería la Junta Militar quien dicte cuándo se establecería el regreso a la democracia. La propuesta de los militares, en comparación a sus antecesoras, iba más allá. Según Romero, consistía en eliminar de raíz el problema, que su diagnóstico se encontraba en la sociedad misma y en la naturaleza resoluta de sus conflictos. Y así, ese objetivo de organización nacional estaba dirigido a todos los campos de Argentina, incluyendo el ámbito político, económico, cultural, educacional, de organizaciones civiles y del sistema institucional. Por otra parte, en cuanto a las medidas económicas tomadas por la dictadura, podemos remarcar que se implementó un plan de ajuste ortodoxo con devaluación y liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones, la cese de promoción de exportaciones industriales, y todas estas transformaciones fueron conducidas por José Alfredo Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía durante los 5 años en que Videla presidió la Junta de Gobierno. Cuando él asumió, debió enfrentar una crisis cíclica, más que nada complicada por la crisis política y social y el fuerte desafío de las organizaciones armadas al poder del Estado. Y el terrorismo de Estado impidió toda resistencia a las medidas tomadas, ya que se había eliminado el derecho a las huelgas y protestas, sumado a los actos represivos por parte del Estado. Si nos remontamos ahora hacia la situación social, particularmente a la lucha de guerrillas, durante los primeros años del proceso dictatorial, podemos afirmar que la misma había sido derrotada en términos militares, y la organización Montoneros sería progresivamente desarticulada a lo largo del primer y el segundo año de la dictadura. Sin embargo, la acción en contra de los grupos de izquierda había comenzado antes de que Videla tome el poder, ya que durante el gobierno de Perón, el grupo parapolicial AAA se encargó de torturar y asesinar artistas, intelectuales, sindicalistas, historiadores y políticos que tengan ideología de izquierda. Por lo tanto, en los primeros años del régimen militar y hasta 1978, fueron los centrales en términos de organización y funcionamiento pleno del sistema represivo, y por eso para 1978 los mismos militares comenzaban a señalar que la subversión se estaba replegando o que la lucha armada había terminado. Por ello, los autores Marcos Novaro y Vicente Palermo plantean que este régimen autoritario
se caracterizaba por una particularidad, ya que ellos ejercieron el poder bajo la influencia de la doctrina de seguridad nacional, que priorizó la lucha contra el comunismo como una verdadera guerra, que provocó altísimos costos humanos. La situación social en Argentina era muy delicada y por eso las personas tenían mucho miedo, además de los constantes actos de represión. A su vez, las desapariciones de personas se produjeron mayormente durante el trienio sombrío, desde el 76 hasta el 78, y estos tenían el objetivo de eliminar todo activismo y toda protesta social. Esta situación demostraba que la dictadura estaba logrando mantener el monopolio total de la fuerza, poniendo así límites frente a los reclamos de la sociedad, las huelgas y la acción en los sindicatos, los cuales fueron duramente criticados y desfavorecidos durante el autodenominado proceso. La acción de la Junta contra los sindicatos se debía a que si estos estaban disgustados, por ejemplo, con las decisiones del gobierno, fácilmente podían organizar un paro general. Por este motivo, en el escrito yo me planteo que resulta complicado pensar que un año como el 78, lleno de represiones por parte del gobierno, traiga consigo un episodio único en la historia nacional, como es la organización de una Copa del Mundo. Teniendo en cuenta esta situación, voy a remarcar la frase del autor Eduardo Archetti, quien responde la pregunta de cómo pudo la FIFA permitir que se jugara el campeonato en estas circunstancias, planteando que la ideología dominante señalaba que el fútbol y el deporte formaban parte de la sociedad civil y como tales eran independientes de las políticas del Estado partidistas, ya que se asumía que el fútbol no era política y nunca lo sería. En ese momento, la FIFA como organismo internacional dependía de asociaciones nacionales de fútbol independientes y del patrocinio de empresas multinacionales que estaban interesadas en el impacto global del campeonato del mundo y en la consolidación del deporte. Así que la Junta sabía muy bien que la FIFA no estaba, entre comillas, digamos, preparada para cancelar la celebración del Mundial a partir de argumentos éticos, y ellos eran perfectamente conscientes de que la FIFA se basaba en la valoración de la capacidad organizativa del Comité Nacional. Luego de abordar la contextualización del país durante el gobierno militar, voy a proceder a explicar acerca de la organización del Mundial Argentina 78, el cual estuvo marcado por diferentes acontecimientos polémicos. Así que si bien mi escrito se basa en el supuesto de que los militares usaron el Mundial de Fútbol, su organización en el país no fue idea de ellos, sino que el Mundial estuvo organizado, bueno, fue planeado por Perón. Lo que pasó es que presentarse a un evento de una magnitud como lo es un Mundial de Fútbol lleva bastante tiempo de preparación, y una vez que la FIFA aceptó a Argentina como sede, Perón ya no se encontraba más como presidente. Y ahora bien, dentro, me olvidé de pasar todas las diapositivas, me quedan. Ahora bien, dentro de la Junta Militar fue Emilio Macera quien supo ver el potencial político que este evento tenía para favorecer tanto a la Junta Militar como a sus camaradas, así como también a su persona y a sus sueños de carrera política y a sus aspiraciones presidenciales. Originalmente, durante el gobierno de Perón, se decidió dejar la organización del Mundial bajo la órbita del ministro de Bienestar Social, José López Rega, creando la Comisión de Apoyo al Mundial. Y sin embargo, tras el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez, fue la dictadura quien tomó el poder y reemplazó a la Comisión de Apoyo al Mundial por el EAM 78, que sería el ente autárquico del 78. El primer presidente de este ente autárquico fue el general Omar Actis, un hombre de bajo perfil y con pocas aspiraciones políticas, y como vicepresidente se encontraba el capitán de navío Carlos Alberto Lacoste, que vemos en la imagen, que era un íntimo amigo de Macera. No obstante, comenzaron a surgir roces entre Actis y Lacoste, debido a que el primero intentaba ser más conservador a la hora de estar tal vez en infraestructura, mientras que el vicepresidente se mostraba más flexible frente a los precios y a las inversiones. Finalmente fue Lacoste quien terminó controlando el EAM 78,
ya que en un confuso episodio el general Lactis fue asesinado 2 días antes de brindar su primera conferencia de prensa. En esta conferencia, él iba a informar acerca de todo el plan de ingeniería y de infraestructura, y ese mismo día el gobierno lanzó un comunicado en el que adjudicaban la muerte de Actis a Montoneros, pero la organización hizo lo mismo, negando haber participado en su muerte, y de esta manera fue un episodio nunca esclarecido, pero que siempre sobrevoló la sombra de Macera. Dicho esto, es interesante recalcar lo que pasó a continuación, una vez que Lacoste, aquel socio fiel de Macera, se hizo con la organización, ya que el nuevo presidente de LEAM 78 nunca presentó el balance del dinero invertido para la organización del Mundial, y el costo real del torneo mundial de fútbol puso en el ojo de la tormenta a Lacoste, quien administraba todo el dinero del ente, ya que se calcula que se gastaron más de 700 millones de dólares, un presupuesto 10 veces mayor al previsto, es decir, que con Actis al mando se había estimado una inversión del 10% de lo finalmente gastado. Y luego de este trágico episodio en la interna del ente autártico del Mundial, durante el desenlace del mismo ocurrieron otros hechos polémicos, como por ejemplo el ocurrido el 21 de junio, cuando estalló una bomba en la casa del secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, Juan Alemán, quien días atrás había cargado duramente contra Lacoste y las acciones realizadas por el presidente de LEAM 78 en la organización mundialista. De esta manera, quedan reflejados algunos episodios donde se puede llegar a sospechar de la intervención de miembros de la Junta militar como Macera y cercanos al mismo como Lacoste para dirigir la organización del Mundial hacia el rumbo que ellos pretendían sin importar las consecuencias. A continuación voy a analizar otro elemento bastante importante que demuestra la acción militar durante el periodo en que transcurrió el torneo. Este elemento es el manejo de los medios de comunicación. En el momento en el que un régimen totalitario o dictatorial llega al poder, uno de los asuntos más importantes que debía resolver, digamos, era cómo encontrar la manera de lograr tener un consenso social, ya sea pasivo o activo por parte de la población, y en el caso de la dictadura militar, que comenzó en 1976, fue la instalación sistemática del terrorismo de Estado, el cual alcanzó niveles únicos en nuestra historia, y entendiendo ahora sí la dinámica de censura, autocensura, persecución, etc., podemos llegar a la comprensión del rol que jugaron durante los años en el cual el terrorismo de Estado estuvo presente en Argentina, particularmente durante los meses previos y durante la organización del Mundial organizado en 1978. En el momento en que se analiza el funcionamiento de la prensa masiva, podemos diferenciar el comienzo de un momento particular en el año en que se desarrolló el Mundial, ya que los militares denunciaban la creación de una campaña conspirativa en contra de su gobierno, y esta campaña se le llamó la campaña anti-argentina, en la cual los medios de comunicación cumplieron un rol fundamental. Esta campaña fue organizada por argentinos que vivían en el exterior y que denunciaban la acción que estaba tomando la dictadura en el país. Digo que los medios de comunicación fueron fundamentales, ya que en el año 1978 el argumento de la campaña anti-argentina se hace más que nada central en todas las intervenciones públicas de los representantes del gobierno militar, y esto se vincula a que efectivamente ese año se produjo la conjunción, digamos, de una serie de acontecimientos que pusieron al país en el primer plano de la agenda informativa internacional, siendo el Mundial de Fútbol ese evento principal. En cada uno de sus discursos, los militares empezaron a hacer énfasis en la existencia de una campaña conspirativa en su contra, como podemos observar en las palabras del subsecretario de Relaciones Exteriores de ese entonces, Walter Ayala, quien dice que la Argentina, es bien sabido, afronta hoy una denodada campaña instrumentada desde el exterior que intenta
sumirnos en el desprestigio y en el aislamiento. Ante esta situación, la prensa escrita, manipulada básicamente por la Junta Militar, denunciaría esta misma campaña anti-argentina y esta falsa imagen del país a través de diferentes noticias, mintiendo las acusaciones. Y a lo largo de 1978, a su vez, los medios comenzaron a difundir lo que hoy conocemos como la campaña argentina, la cual fue planteada por la dictadura militar y cuyo momento de mayor auge sería la conocida exaltación nacionalista a mitad de ese año, ya que en junio y en julio se realizó el Mundial. En estos discursos, más que nada se sustituye la voz del periodista, pero a la vez se le da paso a la voz militar, y de esta forma los artículos redactados relacionados al Congreso Mundial de Cáncer, que fue otro evento que se realizó en Buenos Aires, más el Mundial de Fútbol o cualquier otro evento internacional, terminarían siendo espacios habituales para comentarios denuncialistas, digamos, sobre la campaña de prestigio o la idea de una falsa imagen de la Argentina en el exterior. Así que otro mecanismo generalizado que estructuró la posición de la prensa frente a esta campaña anti-argentina fue la construcción de una contraimagen, es decir, la presentación de una imagen positiva del país, lo que podría denominarse una campaña pro-argentina y que se desarrolló fundamentalmente durante los meses de junio y julio en torno al Mundial, y esa en consonancia, digamos, con la exaltación nacionalista propia del discurso militar y de una gran parte de la sociedad argentina. Así, por ejemplo, esta campaña se desplegó también en noticias, columnas y editoriales, y este mismo discurso de la imagen elogiosa, donde se suele dar importancia a la tranquilidad, a la modernidad de la ciudad o a la alegría de la gente, también resaltan los conceptos de la argentinidad y de la unidad, y especial y obviamente durante los meses en los cuales se desarrolló el Mundial. Para mí, un claro ejemplo de la intervención de la Junta Militar en los medios de comunicación es la utilización de propaganda durante el desarrollo de la Copa del Mundo en Argentina. Los militares en sí se valieron del control absoluto que tenían de casi todos los medios de comunicación, difundiendo, por ejemplo, a través de la revista Para Ti, diferentes postales, como vemos en la imagen, que decían Argentina toda la verdad, las cuales tenían el objetivo de ser enviadas a Europa para manifestar una vez más una imagen positiva del país, y además la Junta Militar realizó una significativa inversión de dinero público en material publicitario, como vemos también en la imagen, las diferentes calcomanías para vehículos con la frase "Los argentinos somos derechos y humanos". A continuación, luego de abordar la parte de medios de comunicación, voy a pasar a explicar acerca del Mundial en sí y también de importantes testimonios respecto al tema. Para ello, es importante tener en cuenta lo siguiente, que François Guesset, un joven ingeniero francés, había regresado de Argentina, donde él había estado viviendo un tiempo, cuando a fines de 1977 se reunió en París con sus compañeros del Comité de Apoyo a las Luchas del Pueblo, CALPA, para ver qué se podía hacer en esta oportunidad, ya que faltaban pocos meses para la realización del Mundial de Fútbol, y de este encuentro nació el COBA, es decir, el Comité de Boicot al Mundial de Fútbol en Argentina. Posteriormente se armó una campaña para plantear que Francia no debía participar en el Mundial de Argentina, y al principio este comité sumaba unas 40 personas que al difundirse dieron origen a más de 200 comités en toda Francia, y la campaña de boicot se extendió en los medios de comunicación a través de los diferentes ámbitos comunicativos, provocando por una parte que franceses, más que nada, y también holandeses, se pongan en contra de la realización del evento, mientras que diarios deportivos como L'Équipe, muy reconocidos en Francia,
le daban apoyo al Mundial de Fútbol por razones deportivas. A esta caótica situación se le sumaba la campaña anti-Argentina, que también se oponía a la organización del Mundial en Argentina, ya que de esta manera se estaban encubriendo las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. La organización del torneo posteriormente se vería afectada justamente por el rechazo internacional de la dictadura militar que se había instalado en el país en 1976 y también era sucedido durante ese periodo de la historia nacional. A pesar de las protestas iniciales, ningún país se retiró de la competencia. Y hablando ahora sí del torneo, puedo explicar que Holanda se impuso en el grupo A, accediendo a la final mundial brevemente, mientras vamos a pasar a analizar lo que pasó en el sector de Argentina en el grupo B. En el grupo B, Brasil más que nada se posicionaba como favorito en ese grupo, ya que había finalizado invicto su recorrido, teniendo una diferencia de gol de 5 goles a favor, mientras que Argentina no había tenido resultados tan favorables y tenía que jugarse la clasificación a la final en su último partido. Y para lograr el acceso a esa final, el conjunto dirigido por César Luis Menotti debía superar a Perú por 4 goles o más. Argentina no había jugado al mismo tiempo el partido que Brasil, sino que lo jugó después, y por eso podemos decir que Argentina corría, entre comillas, con la ventaja de saber con anterioridad la cantidad de goles que tenía que hacer para llegar a la final. El resultado finalmente fue de 6-0 en favor de Argentina, y este abultado resultado estuvo rodeado años más tarde por una versión de que el gobierno, bajo el mandato de Jorge Rafael Videla, había estado involucrado en el partido, ya que el presidente dictatorial supuestamente visitó el vestuario de la selección peruana minutos antes de que se llevara a cabo el encuentro en el estadio de Gigante de Arrocito. Y en ese momento se supone, o se dice, que el mandatario argentino habría amenazado a los jugadores peruanos y también de sus familias con una oferta que implicaba o aceptar el soborno o tener que pagar con sus vidas. Posteriormente, en el año 2018 surgieron nuevas versiones, dado que los exfutbolistas, digamos, José Velázquez y Germán Leguía, declararon que el dictador argentino entró junto al invitado de honor de ese torneo, que era el ex secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, quien fue uno de los organizadores del Plan Cóndor, y les leyó a los jugadores un mensaje del dictador de Perú, Francisco Morales Bermúdez, sobre la hermandad argentino-peruana, y ambos jugadores declararon que esta visita para ellos fue interpretada como una amenaza, y posteriormente Velázquez dijo también que aunque él no tenía pruebas, sabía que varios dirigentes y 6 jugadores peruanos habían sido sobornados, y que justamente esta situación desconcertó al seleccionado peruano, terminando con el resultado que hoy todos conocemos, que es Argentina 6 y Perú 0. Creíble o no, Videla negaría posteriormente cualquier tipo de arreglo, y por otra parte, en el libro How They Stole the Game, del historiador británico David Shanlock, él plantea que Lacoste, quien estaba a cargo de la organización del Mundial, tomó contacto con 3 oficiales que acompañaban a la selección de Perú y les ofreció un millonario soborno y una gran donación de toneladas de granos de maíz. Y que coincidentemente, 11 días después de la finalización de Argentina 78, justamente el 6 de julio, el gobierno dictatorial argentino sancionó el decreto número 1463, otorgando un crédito extraordinario no reembolsable a la República del Perú. Por eso, teniendo en cuenta las diferentes versiones del polémico episodio sucedido en Rosario aquel día y lo ocurrido posteriormente, resulta lógico pensar tal vez en la intervención de Videla y de la Junta Militar en el partido que destinaría a Argentina en una final de la Copa del Mundo.
Sin embargo, luego del final del partido Argentina-Perú, el país podemos decir que se sintió de otra manera, ya que todas las personas salieron a la calle a festejar el triunfo de la selección, cambiando totalmente el ambiente al periodo previo al Mundial. Podemos fácilmente diferenciar dos momentos: los anteriores al Mundial, marcados por la represión, y por el posterior. O sea, podemos marcar dos momentos: uno que sería el momento anterior al partido, el cual estuvo más que nada marcado por la represión que vivía el país, y el momento posterior al partido, donde la gente pudo salir finalmente a la calle y verse feliz festejando el triunfo del equipo de fútbol. Casi una década más tarde, ya habiendo finalizada la dictadura cívico-militar, en Argentina aparecieron nuevos testimonios relacionados al encuentro que culminó con el pase de Argentina a la final mundialista, donde Argentina venció 3-1 a Holanda, ya que jugadores de aquel equipo peruanos sostuvieron que habían producido diferentes irregularidades, como por ejemplo Juan Carlos Ovitas, un referente del fútbol peruano, que planteó a la prensa que sentía vergüenza, afirmando a continuación que él pensaba que ese partido no había sido normal. Repasando también los diferentes testimonios de los actores de esta puesta en escena del fútbol, es difícil para todos confirmar al 100% lo sucedido, debido a la gran cantidad de versiones y las posturas al respecto. Pero sin embargo, este tema de debate sí nos permite volver a pensar en la influencia no solo de Videla, sino de toda la Junta Militar y también del ente autárquico del Mundial 78 en la organización del Mundial ganado por Argentina. En mi opinión, es bastante extraño el hecho de que un presidente de un país se presente de una manera tan cercana a un campo de fútbol, por más fanatismo futbolero que él tenga, pero de todos modos es evidente que había algo en ese partido que no fue normal, retomando una vez más las declaraciones de Ovitas, el jugador peruano. Dejando de lado el Mundial, ahora sí debemos recordar y analizar lo sucedido durante el periodo gobernado por el proceso de organización nacional, específicamente lo relacionado en materia de derechos humanos. Antes de pensar en las violaciones a los mismos, debemos comprender que son, según la ONU, la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y expresión, a la educación y el trabajo, entre muchos otros. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Ahora sí, teniendo este importante concepto en cuenta, voy a analizar a continuación de qué manera se incumplieron durante el proceso de organización nacional. Para ello debemos tener en cuenta lo planteado por Romero, quien dice que los militares concentraron en sus manos toda acción, y a los grupos parapoliciales de distinto tipo que habían operado en los años anteriores se disolvieron, se subordinaron a ellos, ya que las órdenes bajaban por la cadena de mandos y así llegaban hasta quienes realizaban las acciones de represión de una manera sistemática, justamente por orden del Estado. Los militares aplicaban medidas represivas a quienes se oponían a sus ideales de extrema derecha, principalmente a los comunistas, aplicando el secuestro, la tortura, la detención y posteriormente la ejecución de las personas. Por eso son incontables los diferentes tipos de tortura empleados. Además, la prohibición de partidos políticos impedía cualquier mención de terrorismo estatal y sus víctimas, al menos dentro del país. Clausurados los espacios donde los individuos podían identificarse en colectivos más amplios, cada uno como que quedó aislado frente al Estado, y en una sociedad inmovilizada y sin poder de reacción se impuso la cultura del miedo. Sin embargo, lo ocurrido desde marzo de 1976 hasta mediados del 78
tuvo un momento de diferencia, justamente, y una vez más, en los meses previos a los transcurridos durante el Mundial, ¿cómo se dice acá? En los meses en los que transcurrió el Mundial. Ante un periodo previo caracterizado por la denuncia de la campaña anti-argentina y lleno de malas vibras desde el exterior hacia el gobierno militar, los meses de junio y julio y los próximos, por momentos, fueron vividos con la aclamada paz social que la Junta Militar tanto pretendía, y puesto el foco de atención estaba en el evento futurístico y no en la situación social del país. Por eso las violaciones a los derechos humanos quedaron completamente tapadas por los bocinazos y los festejos de los goles, como por ejemplo en el partido frente a Perú. Es importante aclarar esto último, ya que podemos verlo reflejado en el libro La vergüenza de todos, de Pablo Yonto, quien explica que mientras la sociedad miraba y disfrutaba de la fiesta de todos, a 10 cuadras del estadio de River, en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, se violaban los derechos humanos. La ESMA funcionó como centro de detención desde el mismo día del inicio de la dictadura, y no solo fueron capturadas aquellas personas de ideología opuesta a la Junta Militar, sino también madres embarazadas a las cuales les quitaron sus propios hijos. Estas madres de desaparecidos recorrían la Plaza de Mayo pidiendo por la aparición de sus hijos. Y con respecto a esto, es notable el caso del arquero de la selección holandesa, Jan Jochem, que en el medio del certamen fue a visitar a las madres de Plaza de Mayo para solidarizarse con su lucha, ya que muchos jugadores europeos sabían lo que estaba pasando en el país. De este modo, la final del mundo ganada gracias a los goles de Bertoni y Kempes quedaba marcada en el recuerdo de los argentinos, estaba a su vez sumergida en los gritos de las personas torturadas a metros del Monumental en la ESMA. Y también del llanto de las madres de Plaza de Mayo pidiendo por la aparición de sus hijos. En otras palabras, como dice la presentación, la victoria era el centro de polémicas y de violencias morales. Sin embargo, es importante retomar una vez más algunos testimonios para comprender de qué manera se vivió socialmente el Mundial de 1978. Por ejemplo, Oscar Ortiz, uno de los jugadores más regulares durante el campeonato y socialista confesado, declaró: yo hubiera cambiado el torneo que ganamos y con ella hubiera parado todo lo que estaba pasando durante la dictadura militar, porque no fuimos campeones de la dictadura, fuimos accidentalmente campeones durante ese periodo y jugamos además un gran fútbol. También quiero retomar lo redactado por el escritor Alfredo Leuco, quien plantea que si construía una de las más crueles paradojas argentinas, la felicidad de salir campeones del mundo por primera vez estallaba simultáneamente con el desgarro doloroso de miles de argentinos que morían por goleada. Juntas la pasión y el horror de multitudes, el fútbol y la muerte, jugando un partido en una cancha llamada Argentina. Después de haber recorrido el periodo de la historia argentina gobernada por el proceso de organización nacional, se puede observar de qué manera surge el proceso. A su vez, repasamos cómo actuó el gobierno en materia de derechos humanos y cómo organizó un evento de la magnitud de un mundial de fútbol y cómo los sentimientos provocados por el mismo llevaron a la sociedad argentina a focalizarse en ello, cubriendo lo sucedido en los centros clandestinos de detención como la ESMA. Por este motivo, una de las conclusiones puede ser explicada en palabras de Beatriz Arlo, quien señala que bajo la dictadura fue casi imposible para los discursos mediáticos masivos evitar la reproducción hegemónica del discurso autoritario. Así, la Junta Militar se impuso su versión de la historia utilizando mecanismos como, por ejemplo, no me acuerdo, discursos masivos como la reproducción hegemónica del discurso autoritario y básicamente utilizando también
la campaña anti-argentina, la cual mostraba al mundo una imagen próspera del país, desmintiendo a su vez las campañas de desprestigio creadas en el extranjero. Y en la actualidad es muy sencillo acusar a Videla o al ente autárquico del Mundial 78 y a toda la Junta Militar de lo sucedido durante el periodo previo a la realización del Mundial, pero sin embargo debemos tener en cuenta el estratégico manejo de los mismos en los medios de comunicación, utilizando el triunfo deportivo del seleccionado nacional para reflejar una vez más la prosperidad de la sociedad argentina y también la paz social. En palabras de Roldán, durante Argentina 78, la dictadura pretendió programar la espontaneidad popular y alcanzó indudable éxito. Si bien probablemente no obtuvo a través del campeonato un consenso activo, consiguió nutrirse de una cierta adhesión pasiva o indiferencia momentánea frente a actos aberrantes. De este modo, habiendo recopilado información de los distintos ámbitos en los que se vio la influencia y la acción de los integrantes de la Junta Militar, podemos afirmar mi hipótesis de que la dictadura utilizó un mundial de fútbol organizado en Argentina en 1978 para así demostrar al mundo una buena imagen del país, ocultando así la situación política y social llena de terrorismo de Estado, miedo y violaciones de los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Bien, Giardini, le hago el pequeño aplauso a todos para que no se sientan dejados de lado por los aplausos. A ver, muy cómodo. ¿Qué te pasó al final? ¿Cómo? No te aplaudas a vos mismo, Giardini, no es válido. Es como cuando cuando le cantan el feliz cumpleaños y no sabes qué hacer, bueno, este es el mismo momento. Contame qué te pasó al final, que hiciste tuviste como una laguna. No, nada. O sea, solo que quería contar cómo había manejado los derechos humanos, los medios de comunicación, y como que me trabé todas las palabras de, no sé, los medios masivos, no sé, dije los medios hegemónicos o algo así, y como que dije, no, esto no tiene sentido. Y bueno, me quedé pensando cómo decirlo de la campaña anti-argentina. Puedo decirlo, muchas gracias. Bien, me parece que es un trabajo, no sé cómo lo habrá visto el que escuchó seriamente. Me pareció como muy fluido. Hasta me convenciste, igual ya me había convencido antes, pero me convenciste que obviamente es más, en realidad si uno se pone a pensarlo seriamente, hasta empezaría a dudar de la Copa, ¿no? Me quedo con que Argentina ganó una y que fue en el 86 y que la otra más trucha imposible. Sí, ¿cómo te sentiste con el tema? Bien, literalmente de principio a fin, con todos los artículos que había encontrado, me habían parecido, o sea, re piolas, y nada, después cuando ya me había metido más al tema y todo, como que tuve un montón de momentos, como digamos, de inspiración para poderme escribir, porque sobre todo cuando llegué más a la parte, viste, del partido con Perú y todo, Sí. sentí como que estaba, no sé, en la mía, y como que esa parte fluyó toda seguida, y de ahí creo que no paré de escribir, o sea, de ahí en adelante no paré de escribir. Bien, tiene que ver un poco para mí con el hecho. Primero es un tema laburado, así que bibliografía vas a encontrar un montón. Segundo, bueno, entiendo que es una cuestión de gusto personal. Y bueno, está bueno, me encanta que hayas encontrado esa inspiración en el tema. Para mí es un trabajo más que digno, bastante bueno en lo que es escritura. Tiene un par de cosas, yo te marqué, por ejemplo, el título, para mí no está del todo logrado, te lo tengo que admitir. Para mí tu monografía redaba para ese tipo de título grande y después esa línea y después una aclaración que especificara como un poco más chiquitito la variable hasta llegar a lo más específico que era tu tema concreto. Tenés un par de cosas con citas que por ahí lo chusqué un poco mejor en bibliografía. Ten en cuenta que siempre se cita el apellido primero. O sea, es casi regla de oro, siempre sería Giardini Nicolás y nunca Nicolás Giardini. Pero bueno, nada, son pequeñas cosas que te las marco para que las aprendas. A ver, porque básicamente si uno piensa o presupone que que la bibliografía es por orden alfabético y vos en algunos casos citas con nombre primero, que decir que el orden alfabético Claro. ya la tenés destruida. Sí.
Pero bueno, son pequeñas cosas, pequeñas como observaciones que te hago en un trabajo que tiene muy poca corrección negativa, está bastante bien. Se me ocurre preguntar, con ustedes vimos Althusser, pero no vimos Bourdieu, ¿no? Pero Althusser sí, están quietos todos. Sí, yo creo que sí, vimos Althusser. Bueno, bien, interpreto como sí, pero no queremos decir que sí. Bueno, a ver, se me ocurren un par de preguntas para hacerte. Primero, trabajas mucho con sí, trabajas bastante, con prensa, con testimonios. Obviamente uno sabe que la prensa y los testimonios son fuentes absolutamente válidas, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de cuidados habría que tener al momento de trabajar con, por ejemplo, la prensa como una fuente histórica? Y la subjetividad, digamos. ¿Por qué? ¿Qué sería la subjetividad? Porque yo usé, muchas veces, lo dije también en la introducción, me parece que voy a trabajar sobre diferentes medios de comunicación de la época, y bueno, yo a lo largo del trabajo cito a muchos diarios, ya que usé diferentes recortes de diferentes notas y también de diferentes diarios en sí, así que nada, había tanto diarios que estaban a favor de la Junta Militar como otros que estaban en contra. Entonces vos fácilmente podés distinguir dos miradas del país según el diario que vos leas. Pegable, Nico. Se me ocurre parar en esta frase de acá, por ejemplo, y no sé si te voy a descolocar cuando te voy a preguntar. Me quedo con la frase de Sarlo que tenés acá que dice, bajo la dictadura fue casi imposible para los discursos mediáticos masivos evitar la reproducción hegemónica del discurso autoritario. ¿Se te ocurre cruzar esto con Althusser? ¿Aparatos ideológicos del Eh, Estado? sí, Sí. justamente porque a pesar de que vos podés tener diferencias a través del diario que vos leas, muchas veces estos diarios estaban influenciados por el discurso militar, los cuales manipulaban muchas veces los medios de comunicación, y esto es o sea, siempre los medios de comunicación son aparatos ideológicos, ya que son como una bajada de línea, no sé, de opinión, por ejemplo, y ya que muchos de estos medios estaban intervenidos por la Junta Militar, justamente lo que dice Beatriz Arlo es que era muy difícil evitar la reproducción hegemónica del discurso autoritario, o sea que era muy difícil salir de esa hegemonía que planteaba la dictadura militar. Por eso eran poquitos los casos de diarios que estén en contra, y los que estaban en contra eran mayormente reprimidos, o los borraban o los censuraban. Sorprendido por la solidez, sorprendido gratamente en realidad por la solidez de la respuesta. Bien, estamos de acuerdo. Eh, Después, por ejemplo, tenés un montón, porque obviamente el contexto así lo habilita, ¿no? Todo lo que es represión, todo lo que es violencia sistemática, todo lo que es, bueno, obviamente lo que es terrorismo de Estado, ¿no? Digo, no hay mucho más vuelta, a esta altura ya saben de qué se trata. Ese terrorismo de Estado sirve para frenar qué concepto marxista que se está dando en Latinoamérica. ¿Cómo que qué concepto? Claro, O ¿qué sea, concepto marxista de alguna manera están siguiendo esa guerrilla en América Latina? la lucha de clases. ¿Por qué es la lucha de clases? O sea, digamos, yo te lo respondería más por otro lado, esta pregunta, que si bien, o sea, yo digamos que todo lo contextualicé en un periodo de doctrina de seguridad nacional, y aparte vos ahí, en el contexto en el que sucedió todo, es un contexto de Guerra Fría, entonces, nada, Argentina era parte del occidente y debía ser capitalista, entonces, aparte, la ideología era mucho más de derecha extremista, y por eso se censuraba o se trataba de que el comunismo no se expanda en nuestro país, y muchas veces, eh, bueno, o siempre, el comunismo fue como tratado, como siempre se trató de evitarlo en todo este periodo de, siempre hablamos de Guerra Fría y todo,
Entonces es como, nada, justamente repetirte lo que te dije recién, que el comunismo no era la ideología que se esperaba para un país que forme parte del bloque occidental, entonces se lo trataba de eliminar. Igual todo lo que dijiste le está agregando cosas a algo que ya respondiste bien, que es la lucha de clases. O sea, Ah, ok, sí. ya lo dijiste, pero bueno, te estoy escuchando a ver hacia dónde ibas. Y lo último se me ocurría preguntarte, lo tenía marcado en página, pero no lo busqué. Pero bueno, nada, pues lo leí hace como 1 o 2 días. En el último párrafo de, bueno, no importa dónde, pero es la página 4, hablas de hacer uso de métodos cualitativos. ¿Qué son métodos cualitativos? Los métodos cualitativos son, o sea, los que te permiten argumentar, o sea, no, o sea, sí, o sea, serían todos los que yo usé tanto de recortes de diarios, como de diferentes testimonios que encontré, como los textos, no sé, de Romero, los diferentes textos de autores que usé. Esos serían los cualitativos. Digo, sabes un montón. No sé si el resto está de acuerdo, pero va a estar de acuerdo y van a empezar a llover todas manitos. O trompetitas, no sé qué son esas cosas que salen. Bien, coincido plenamente, Nico. Tenés un trabajo bastante bueno, tenés una defensa bastante buena y tenés una espalda gigante para bancarte la pregunta hasta el Althusser. Quiere decir que es un poco, está más que cumplido el objetivo. Listo, estás liberado. Podés empezar a sonreír como está sonriendo Massini, Olivia, y entiendo que también debe estar sonriendo. No, no está el otro. El otro defendido. Bien, me gustó. Un poco afilado, de hecho, no sé, muy afilado estaba. Lo Eh, mataste. no, pero estuvo 200 buenísimo. Todo preguntas. lo que dijo estuvo buenísimo. Yo estoy Obvio. impactadísimo por el nivel de sabiduría que había en Nico. Listo, Nico, liberado. Después, más tarde, te llega lo que es grilla de corrección. ¿Estamos? Vale, perfecto. Adiós, muchachos.